El tema que vamos a tocar, la verdad que puede ser muy difícil para muchas personas, inclusive para nosotros, te diría que para una gran mayoría. ¿Por qué? Porque es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Lamentablemente se estima que cada año más de 700.000 personas mueren a causa del suicidio. Cada 10 de septiembre se conmemora este día para la prevención del suicidio. Se trata de un tema de salud pública y una de las principales causas de muerte en el mundo que pueden afectar a personas de cualquier edad. Y vamos a hablar, que está del otro lado de la línea, con la licenciada en psicología Romina Paolucci. Romina, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Muy bien, un día difícil el día de hoy, pero por todo lo que trae cuando uno se entera de algún suicidio y se trata de evitar por todos los medios, por eso está tan importante la función de todos ustedes y de la gente que en este día tiene que pensar en este tipo de cosas. Es lamentable el registro que se tiene de esto en la cantidad de personas. Sí, en realidad siempre pensamos en la cuestión de datos que nos tienen que orientar y que nos tienen que guiar como camino y como horizonte, pero lo más importante en relación a los datos que se cuentan o que se tienen tiene que ver con la prevención y la promoción en realidad de algunas cuestiones que tienen que ver con identificar, ¿no? Algunas cosas y algunas situaciones, más allá del dato así duro, ¿no? Sí, claro. Por supuesto. Supongo que cada persona que está transitando alguna situación difícil y que piensa en este tipo de alternativas da señales, ¿no? Podemos decir que no en todos los casos. Yo lo que vengo por ahí repitiendo y hablando es que como las personas somos únicas y somos únicas e irrepetibles, vamos a ir teniendo diferentes también conductas en relación a esto, ¿no? Se pueden identificar algunas cuestiones, pero no siempre se dan esas cuestiones y esos síntomas, ¿sí? Perfecto. Tiene que ver siempre con el caso a caso. Bien, perfecto. Me llamaba la atención lo que tiene que ver con el lema para el periodo que fue 2004 y va a concluir en el 2026, que es cambiar la narrativa. Sí, tal cual. En esto de cambiar la narrativa tenemos que darnos permiso en poder conversar, ¿no? Tenemos que empezar a conversar de lo que nos sucede, de lo que nos pasa, no específicamente con la temática del suicidio, sino lo que nos pasa a nosotros como personas, poderle poner una palabra a eso que sentimos, que a veces uno lo nombra y es tan sencillo decir, bueno, me pasa, tengo este sentimiento o esta situación, y no es tan sencillo saber a veces qué nos pasa. Claro. Y en relación a cambiar la narrativa también tiene que ver cómo escuchamos al otro, cuál es la predisposición que quizás tengamos a la hora de escuchar, de alojar a otra persona, ¿no? Sí, qué difícil en este tiempo y en estos momentos donde la gente está más ensimismada y corriendo por todos lados, como que nada detiene y por ahí se torna hasta difícil poder darse cuenta o prestar la oreja o tomarse un momento como para frenar, sentir, expresar, acompañar. Sí, tal cual, es como vos decís, quizás muchas de las personas, esto es un evento que en realidad se va a ver influido por diferentes cuestiones, ¿sí? Y esto de que una persona viva o esté determinada por algunas cuestiones, ¿no? Siempre hablamos en estas cuestiones que el suicidio está determinado por diferentes determinantes de la salud, ¿no? Entonces, es complejo, el no poder escuchar, el no poder detenerme, el no poder y seguir adelante y no hacerme un espacio, porque a veces las respuestas las tenemos, no a veces, siempre las respuestas las tenemos adentro nuestro, ¿no? Pero no tenemos el momento, quizás no nos hacemos el momento o no podemos, realmente tenemos que seguir adelante por algunas cuestiones que tienen que ver quizás hasta te diría con los determinantes sociales, ¿no? Tal cual. Me quedo pensando en situaciones que uno puede vivir en algún momento de su vida, como que de pronto vemos todo negro, como que no hay salida, como que nada. Y a veces con el simple hecho de abrir una puerta, encontrarse con alguien y contar algo, hace como que te sientas aliviado. Sí, tal cual. El poder conversar, el poder poner palabra, el poder empezar a identificar primero qué es eso que nos pasa. Eso es muy importante. ¿Qué nos pasa? Y identificar qué nos pasa, cuándo nos pasa y empezar a hablar, ¿viste? Sí. Nosotros hablamos de la palabrar.
donde empezamos a ponerle palabras mágicamente, obviamente con tiempo, porque la palabra es mágica, ¿no? Es terapéutica. Es sanadora, absolutamente. Es sanadora. Por sí. eso cambiar la narrativa. Tenemos que pensar que en realidad se tiene que hablar del suicidio, se tiene que hablar más bien de la prevención y de la promoción, de aunar criterios en donde estemos ocupando espacios, ¿no?, decisorios, en lugares como, por ejemplo, no sé, nuestros consultorios privados, pero también en aquellos lugares donde estamos ahí con los adolescentes, con los niños, con las personas mayores, ¿no? Podemos encontrarnos en todos lados situaciones donde podemos ayudar. Me quedo pensando cuántas veces, o de los momentos y palabras tabúes y de las situaciones que cuando sos más pequeño tenés como vedado, ¿no? Cuando se hablaba, no sé, antes era como más difícil nombrar la palabra cáncer, por ejemplo, y ahora es como que se ha naturalizado como corresponde, ¿no? Porque existe, porque es una realidad. Pero en este caso también, por ahí los medios no nombran el suicidio, o no se nombran los medios y en general, ¿no? Las personas como que todavía existe un tabú de una realidad que, por lo que vemos los números, es tremendo, y que por ahí los niños los tenemos como los niños y los adolescentes excluidos de esto. Sí, en realidad en esto que vos decís de mitos o en realidad, o estas cuestiones más bien de tabú, yo creo que de a poco vamos teniendo conversaciones y narrativas diferentes. Lo vamos intentando, como desmitificar, sacar el significado para poderle darle otro, ¿no? Resignificar y poder empezar a trabajar en relación a la prevención y a la detección de estas situaciones. Tal cual. Yo creo que se está trabajando, yo creo que sí se está trabajando, que cada vez se está hablando un poco más, y me parece que eso marca una esperanza también, ¿no? Sí. Porque es un tema muy sensible, es un tema muy complejo, y también hay salida. Tenemos que pensar que esto tiene salida, tenemos que pensar que hay lugares donde nos pueden escuchar, donde nos pueden atender, y también nosotros mismos, ¿no? Poder también ser solidarios con el otro que sabemos que está atravesando alguna situación ahí, y que con esto de que te digo, ¿no? Te puedo preguntar, ¿cómo estás? Sí, claro, tal cual. Te puedo alojar en esto de cómo te sentís, cómo estás, porque a veces estamos en esta vida que cada vez tenemos que hacer más cosas, ¿no? De que el tiempo vale un montón, y encima estamos con un montón de actividades en el día. Entonces, no, todo da para que no nos detengamos en nosotros mismos, pero es una lucha. Hay que detenernos, hay que tener, yo siempre hablo de la integralidad de las cuestiones, ¿no? Esto de pensarse en poder hacer las cosas que tenemos que hacer, pero también trabajar, sentirnos, tener tiempo para nosotros. Pero bueno, hay realidades que eso, si yo lo digo abiertamente, me van a decir, bueno, no todos tenemos las mismas disposiciones, y ¿no? Nos dicen eso, absolutamente. Tal cual, no todos tenemos esa posibilidad. Por eso tenemos que seguir trabajando para aunar criterios de la salud integral, de mirarla desde ese lugar, porque en realidad el suicidio u otras situaciones tienen que ver con estas cuestiones que no nos sentimos bien, y que en realidad vamos a ir tomando diferentes patrones, ¿no?, de conducta para terminar, como por ejemplo en la tentativa de suicidio, o con otras sintomatologías, ¿sí? Absolutamente. Esa como un montón de otras. Absolutamente. ¿Sí? Pero ahora, qué importante lo que estás diciendo, y que la audiencia, obviamente que gracias a Dios es mucha, lo tenga en cuenta como para frenar, porque es una cuestión de todos los aspectos, de frenar y mirar, y de frenar y sentir. Ay, sí, tal cual. Esas dos palabras me encantan. Frenar, mirar y sentir, son tres. Sí. Yo creo que si nosotros seguimos fortaleciendo hábitos saludables, esto de salir a caminar, comer más saludable, sentir, tenernos y detenernos y hacernos un lugarcito, a la que puede y el que puede, obviamente, hacerse un lugarcito en su agenda para sentir y para empezar a sentir, porque a ver, tenemos que sentirnos bien en algún momento. Claro. ¿Sí? Claro. Tenemos que encontrar tenemos, y si no las tenemos que saber a dónde están esas estrategias. Tal cual. Donde me siento mal, ¿a dónde voy? Si tengo esta rumiación, esta ideación activa, ¿quién me atiende? ¿No? Sí, en el caso de los profesionales, y en el caso de los amigos, familiares y demás,
bueno, estar atentos. Ojo que también en esto hay que tener cuidado porque uno dice, da señales. Sí, puede dar señales, por supuesto, pero también puede no dar señales. Por eso, Si no, claro, culpabilizamos al resto, ¿no? claro, Yo o cómo no me di cuenta de esta situación. Tal Claro. cual, Es como el que caso al caso, tal es caso cual. por caso. Sí, Es porque caso por caso. hay muchísimos, es amplísimo, porque las personas que se sienten mal transitan diferentes situaciones que vienen y te dicen, es que sé yo, desde el fácilmente decir me quiero morir, viste que a veces lo tenemos incorporado como una Sí. frase de esas de salir adelante, tenemos gente alrededor de decir, ay, me muero, me quiero morir, me quiero matar, me quiero... Que lo Sí. tomamos como algo cotidiano, pero el peso que tienen esas palabras, por ahí... El peso que, Exacto. por supuesto, el peso que tiene esas palabras, y también vos pensá o pensemos, ¿no? Juntos, que en realidad la persona que quiere o que intenta o que lo hace, en realidad lo que quiere es aliviar el dolor. Tal cual. O la Quiere presión. aliviar el dolor, sí. la Sí. presión, las situaciones, las pérdidas. A ver, no voy a decir que una pérdida va a ocasionar un intento o un suicidio consumado, pero bueno, son factores que en realidad quizás factores de riesgo o predisponentes a que suceden algunas cuestiones. Uh-huh. Con esto no vamos a decir que las personas que perdamos a un ser querido o tengamos o perdamos el trabajo y demás tengamos más posibilidades, pero tiene que ver ese factor en la vida y en el transcurso, ¿no?, de esa historia de esa persona que es única. Uh-huh. Cómo eso favorece o empobrece a esa estructura de personalidad que toma esa decisión, ni cobarde, o sea, porque también hay estas cuestiones, es un cobarde que toma esa decisión. Sí, no, sí. ese encontró esa manera, claro. esa manera, si quisiéramos decirlo. No es ni cobarde ni valiente. Es así. No tiene que ver con eso. Uh-huh. Tiene que ver con que no hubo palabra, no me dio otra cosa que el dolor. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, si pensamos en cómo avanzar, yo creo que cada uno en los lugares que estamos tenemos que seguir concientizándonos, seguir sensibilizando, cambiar esta narrativa, pensarlos desde otro lugar y pensarnos también desde la integralidad de la persona. ¿Qué necesitamos para estar mejor? Un montón de cuestiones. Bueno, arranquemos por alguna. Las personas que, y acá vuelvo a decir, no todas las personas tenemos las mismas posibilidades. Absolutamente, ¿No? sí. No las tenemos. Entonces, cuando uno tira o cuando uno dice, ¿no?, o le indica, tiene que ser muy cuidadoso con lo que dice, porque no todos somos iguales, no todos tenemos la misma predisposición no todos tenemos las mismas facilidades, ¿sí? Y no todos nos pasan lo mismo, claro. ¿sí? Claro, tal cual. Así que hay que prestar mucha oreja, mucha contención y bueno, y seguir trabajando en esta temática que es muy compleja. Hay salida, eso es importante. Uh-huh. Hay salida. ¿sí? Hay salida. Tenemos que ir generando todo esto, ¿no? Tal cual, y además situaciones extremas nos tocan en algún momento de la vida a todos transitarlas. Sí. Nos toca, por supuesto, nos toca a todos transitar. Hoy me decía una persona, ¿cómo hago para acompañar a una persona que intenta o que intentó quitarse la vida? La verdad que no hay una receta, pero sí acompañar, claro. Escuchar. Quizás hasta escuchar y acompañar en silencio, Tal pero cual. estar ahí. Estar alojando a esa persona con lo que necesita, estar atento. En el caso de que haya un riesgo inminente, obviamente que tenemos que ir a un lugar donde nos atiendan inmediatamente, pero si nosotros vemos algunas cuestiones que hacen que conocemos a esa persona y vemos que esa persona está diferente, está te lo manifiesta directamente, uno puede ayudar, uno puede acompañar, pero también hay algo que la persona que lo está sintiendo tiene que, como yo te digo, dejarse cuidar. Tal cual. Y ahí entramos en otro tema. Sí, tal cual, sí, ¿no? Por supuesto. En otro tema lo podemos hablar en otro momento porque es apasionante también. Hay gente que se siente desahuciada totalmente y a veces, por más que le tires la mano y trates de sacarle a flote, cuesta. No digo que sea una tarea imposible, pero cuesta. Es así. Cuesta. Romina, sí. Me encantó conocerte, hablar de esto porque me parece sumamente interesante e importante, ¿no? Es así. Sí, es así, es muy importante y hay que seguir trabajando donde estemos.
Tal cual. Donde estemos hay que trabajar por esto. Es así, ni más ni menos. Gracias. No, por favor, a ustedes por la invitación. No, por favor, que tengas una linda tarde. Estábamos hablando con la licenciada en Psicología Romina Paolucci, matrícula 1154, hablando justamente en el Día de la Prevención del Suicidio que se conmemora en el día de hoy.